Dicen que Caín caminó solo hacia el exilio, pero, ¿y si no estaba tan solo como siempre nos contaron? Existen relatos antiguos que mencionan nombres borrados, mujeres olvidadas y linajes que nunca aparecieron en la Biblia. ¿Quién fue realmente la esposa de Caín? ¿Su hermana, una mujer de otro linaje, o alguien cuyo nombre se ocultó por siglos? Prepárate, lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo cómo entendemos los orígenes de la humanidad. Si esta historia te intriga tanto como a mí, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Cuando el sol se apagaba detrás de las montañas y el viento mecía las hierbas altas como si guardara un secreto, Adán se sentaba a la entrada de su tienda de pieles y miraba el horizonte con una mezcla de nostalgia y culpa. A su lado, Eva enredaba los dedos en el tejido de lana que intentaba hilar, pero sus manos, tan acostumbradas al trabajo, temblaban cuando los recuerdos del Edén cruzaban su mente como sombras luminosas. Hacía mucho que habían sido expulsados del jardín. El perfume de los frutos perfectos se había desvanecido, ahora, el aroma del mundo era tierra húmeda, sudor y fuego. En ese nuevo lugar, agreste y silencioso, nacieron sus 3 primeros hijos varones, Caín, el mayor, Abel, de mirada limpia, y, mucho después, Set, la promesa que llegó tras la tragedia. Pero no fueron los únicos. Entre las chozas de barro y piedra, entre los campos recién arados y los rebaños que pastaban tímidos, otras voces llenaban el aire. Voces de niñas que crecían a la sombra de un pasado que no alcanzaban a comprender. Hijas sin nombre en los relatos que algún día se escribirían, pero vivas, reales, con manos heridas por la cosecha y ojos llenos de preguntas. Una de ellas se llamaba Nahara. Nahara había nacido en un amanecer frío, cuando la niebla aún se aferraba a los troncos de los pocos árboles que habían logrado crecer en esa tierra dura. Eva la sostuvo contra su pecho y, por un instante fugaz, sintió el eco lejano de la paz perdida. Le dio un nombre suave, pero ese nombre jamás quedaría registrado en pergamino alguno. Solo viviría en susurros, en las conversaciones nocturnas junto al fuego, en las miradas que las madres dirigían a sus hijas como si quisieran grabarlas en la memoria del mundo. Nahara creció observando a sus hermanos. Veía a Caín, siempre inclinado sobre la tierra, con las manos agrietadas por el esfuerzo, luchando contra espinas y sequías. Lo veía apretar la mandíbula cada vez que una planta se marchitaba antes de tiempo, cada vez que la cosecha no alcanzaba. Lo veía mirar al cielo como si esperara una respuesta que nunca llegaba. Veía también a Abel, ligero de pasos, moverse entre las ovejas con una serenidad que irritaba a Caín. Abel hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran suaves como el agua que corre. Nahara lo seguía de lejos mientras él caminaba por las colinas, y escuchaba cómo entonaba cantos sencillos al Dios que ya no caminaba a la vista de todos. Para ella, Abel era como una luz silenciosa en un mundo gris. Ellos son los que la historia recordará, pensaba a veces, mientras molía granos o traía agua del arroyo. Sus nombres serán pronunciados. Pero, ¿qué será de nosotras? No lo preguntaba en voz alta. Había aprendido que ciertas dudas pesaban demasiado sobre los corazones de sus padres. Adán aún cargaba en los hombros el peso de una desobediencia antigua, Eva, el de una promesa dolorosa, con dolor darás a luz los hijos. Entre esas cargas, las preguntas de una hija parecían pequeñas, pero en el interior de Nahara se hacían cada vez más grandes. Con el tiempo, otras hermanas nacieron. Algunas murieron jóvenes, engullidas por enfermedades que nadie sabía nombrar. Otras sobrevivieron y compartieron con Nahara el mismo destino silencioso, trabajar, cuidar, sostener la vida que crecía en ese mundo áspero. Eran manos que encendían fuego, que tejían, que recogían el trigo que Caín sembraba, que atendían los rebaños cuando Abel se ausentaba. Eran el tejido oculto que mantenía en pie aquella pequeña humanidad. Una noche, mientras las estrellas brillaban con una claridad dolorosa, Nahara escuchó una conversación entre sus padres. Adán miraba el fuego, y sus ojos reflejaban el reflejo danzante de las llamas. Dios nos permitió vivir, dijo él en voz baja, aunque nos alejó del jardín. Nos dio hijos, e hijas. Nuestro linaje llenará la tierra. Eva guardó silencio unos segundos, luego habló con un cansancio antiguo. Llenará la tierra, sí, pero, ¿quién recordará sus rostros? ¿Quién hablará de ellas? Adán no respondió. Tal vez no tenía respuesta.
Tal vez sabía que la memoria del mundo sería selectiva, que se aferraría a los nombres que encarnaran tragedias y pactos, sacrificios y alianzas, y dejaría fuera los rostros anónimos que, sin embargo, habían hecho posible que la humanidad siguiera existiendo. Nahara apartó la vista. Comprendió entonces, sin palabras, que su vida estaría tejida en un lugar intermedio, fundamental, pero invisible. Los años pasaron. Caín se volvió más duro, más áspero. Su mirada, que de niño aún tenía destellos de curiosidad, se llenó de sombras. Cada vez que volvía del campo, sus manos estaban más lastimadas y sus palabras eran más cortantes. Nahara intentaba hablarle, pero él se escudaba tras un muro de silencio. La tierra me odia, murmuró una vez, sin darse cuenta de que su hermana lo escuchaba. Nunca me da lo que le pido. Nahara lo miró desde la puerta de la choza, sin atreverse a acercarse. Quiso decirle que no era la tierra la que lo odiaba, sino algo dentro de él que se estaba agrietando, pero no encontró el valor. Solo vio cómo Caín cerraba los puños, como si quisiera estrangular al mismo suelo. Abel, en cambio, seguía trayendo del campo ovejas gordas, corderos sin mancha. Había algo en su relación con el mundo que parecía diseñado para la armonía. Cuando se preparaba para ofrecer sacrificios, sus manos se movían con una reverencia casi sagrada. Nahara lo ayudaba algunas veces, limpiando piedras, arreglando el lugar donde se alzaría la ofrenda. ¿Crees que Dios todavía nos mira?, se atrevió a preguntar ella un día. Abel la observó, sorprendido por la pregunta, y luego sonrió con tristeza. Creo que sí, respondió. No como antes, cuando caminaba con nuestro padre. Pero, aún escucha. Aún ve. Nahara guardó aquella respuesta como un tesoro, aunque no estaba segura de creerla por completo. Un amanecer, todo cambió. Caín y Abel habían llevado sus ofrendas. Nahara se quedó lejos, observando solo el humo que se alzaba hacia el cielo. El de Abel se elevaba recto, limpio, como si el aire mismo lo sostuviera. El de Caín titubeaba, se deshacía en remolinos inquietos, y su olor era áspero. Desde la distancia, Nahara sintió un escalofrío. No vio lo que ocurrió después, pero percibió la tensión en el ambiente, una vibración extraña, como si la tierra contuviera la respiración. Cuando Caín regresó, sus ojos eran un pozo oscuro. ¿Qué ha pasado?, preguntó Nahara, pero él pasó de largo como si no la hubiera escuchado. En los días siguientes, el silencio entre los hermanos se volvió más denso que nunca. Caín vagaba por los campos con expresión sombría. Abel seguía con su rebaño, pero ahora su canto sonaba más apagado. Adán y Eva miraban a ambos hijos con preocupación, notando la grieta invisible abrirse entre ellos. Nahara sentía que algo se acercaba, algo inevitable, como un trueno que aún no ha sonado pero ya se siente en el pecho. Más allá de los campos y del pequeño asentamiento, se extendía un mundo desconocido. Montañas distantes, valles profundos, bosques en los que nadie se atrevía a entrar. A veces, Nahara miraba ese horizonte y se preguntaba si de verdad estaban solos. Adán decía que toda la humanidad estaba allí, dentro de ese pequeño grupo que compartía el fuego cada noche. Pero cuando el viento soplaba desde las colinas, trayendo sonidos vagos que no sabía identificar, una duda empezaba a germinar en su corazón. ¿Qué si había otros? ¿Qué si en algún lugar, más allá del alcance de sus pasos, existían hombres y mujeres que nunca habían conocido el Edén, que jamás habían visto a Dios ni oído su voz? La idea la inquietaba y la fascinaba al mismo tiempo. Si era así, entonces ella, Nahara, no era solo una figura secundaria en la historia de una familia rota, sino parte de algo mucho más vasto, tejido en silencio bajo la mirada de un Dios cuyo plan nadie terminaba de entender. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer, vio a Caín de pie, solo, mirando el horizonte con la misma pregunta clavada en sus ojos. La luz delineaba su figura como la de un hombre atrapado entre dos mundos, el que recordaba a Dios, y el que comenzaría a olvidarlo. En el fondo de esa mirada herida, ya se estaba formando la próxima pregunta que sacudiría su destino, no solo quién era él ante Dios, sino quién lo esperaría más allá, en esa tierra ignota donde sus pasos lo llevarían cuando todo se rompiera. Y junto a él, sin saber que un día su existencia sería borrada de los relatos, estaba Nahara, una hija de Adán y Eva,
testigo silenciosa de un misterio que el tiempo intentaría sepultar, el de las hijas sin nombre, sin las cuales la humanidad jamás habría aprendido a multiplicarse ni a preguntar por el origen de la esposa de Caín. El día en que los hermanos ascendieron la colina para ofrecer sus sacrificios, el aire parecía más pesado, como si la creación misma presintiera lo que venía. Nahara lo siguió a distancia, con un cántaro vacío entre las manos, fingiendo una tarea que le permitiera observar sin ser vista. La colina estaba bañada por una luz dorada que hacía brillar los pastos secos y proyectaba sombras largas sobre la tierra endurecida. Caín llegó primero. Sus pasos eran firmes, casi agresivos, como si cada pisada fuera un desafío. Había recogido lo mejor que pudo de la cosecha, frutos maduros, espigas doradas, pero aún así sabía que no era suficiente. La tierra nunca respondía como él deseaba, nunca cedía con facilidad. Cada fruto era una victoria disputada, una lucha contra un suelo que parecía resistírsele. Cuando colocó su ofrenda sobre la piedra, sus manos se movieron con una mezcla de cansancio y orgullo herido. Abel llegó después, con la tranquilidad habitual que tanto irritaba a su hermano. Llevaba entre los brazos un cordero joven, blanco como la primera luz del alba, un animal sin mancha. Sus pasos eran suaves, casi reverentes, parecía que no caminaba hacia un altar, sino hacia una conversación íntima que solo él era capaz de sostener con el cielo. Depositar el cordero sobre la roca lo hizo con un gesto sencillo, casi amoroso, como quien entrega algo preciado pero necesario. Nahara observaba desde la pendiente. No podía oír palabras, pero sí percibía tensiones. El viento cambió de dirección. El silencio se volvió espeso, vibrante. Entonces, el fuego descendió. El humo que ascendió de la ofrenda de Abel lo hizo recto, brillante, limpio, como si hubiera sido guiado por una mano invisible. El aire a su alrededor se iluminó, y por un instante, el mundo entero pareció aceptar aquella entrega con un suspiro. El humo de Caín, en cambio, se retorció en espirales oscuras, como si no encontrara un rumbo. Se dispersó con torpeza, sin forma, sin elevarse hacia el cielo. Nahara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Abel bajó la mirada, no en triunfo, sino en humildad. Caín, en cambio, quedó inmóvil, con los labios apretados y los ojos clavados en el altar como si pudiera obligarlo a cambiar. Algo en él se quebró sin hacer ruido, pero Nahara lo vio. Fue como si la sombra de un rencor antiguo emergiera desde los huesos mismos de la tierra y se aferrara a su alma. Esa noche, el fuego del campamento ardió más bajo. Caín no habló durante la cena, sus ojos oscuros se perdían en la distancia, llenos de preguntas que nadie podía responder. Eva lo observaba en silencio, preocupada. Adán parecía llevar en el rostro el peso de una culpa que ni el tiempo había logrado disipar. Abel, ajeno a los pensamientos de su hermano, murmuraba oraciones silenciosas mientras ordenaba sus herramientas. Nahara fue la única que escuchó a Caín murmurar en la oscuridad, después de que todos se habían retirado. Palabras cortas, duras, dirigidas no a Dios, sino a sí mismo. Era la voz de un hombre que se sabía rechazado, que sentía que toda la creación conspiraba para recordarle que no era suficiente. Al amanecer, Nahara despertó sobresaltada, como si un hilo invisible la hubiera jalado desde un sueño inquieto. Miró hacia el campo y vio a Abel caminando junto a Caín. El mayor hablaba, gesticulaba con movimientos tensos. Abel asentía, pero la calma habitual de su rostro se había transformado en una preocupación silenciosa. No vayan, murmuró Nahara, aunque sabía que nadie podía oírla. Los vio alejarse entre los trigales, dos siluetas que el sol recién nacía comenzaba a delinear. Caín se movía como un hombre desgarrado por dentro, Abel, como quien intenta alcanzar un puente entre dos mundos. Nahara dejó caer el cántaro y comenzó a correr, pero sus pies parecían hundirse en la tierra. El viento le arañaba el rostro y las sombras de los pastizales parecían alargarse para detenerla. A lo lejos, escuchó un grito sofocado, breve, seco, como si la misma vida hubiera sido arrancada del aire. Cuando llegó al claro, el mundo se había detenido. Abel yacía en el suelo, el rostro vuelto hacia el cielo, con una expresión que Nahara no supo descifrar, una mezcla de sorpresa, dolor y una última chispa de confianza. A su lado, Caín sostenía una piedra manchada de rojo. Sus manos temblaban, no por arrepentimiento, sino por la magnitud de lo que acababa de romper. Los ojos de Caín estaban perdidos,
como si él mismo no comprendiera lo que había hecho. Miraba sus manos como si fueran ajenas, como si no reconociera al hombre que las guiaba. La tierra, a su alrededor, parecía absorber la sangre de Abel con una lentitud ritual. Nahara retrocedió un paso. El aire se volvió pesado, irrespirable. Entonces, una voz que no provenía de ningún lugar físico, sino del mundo mismo, pareció atravesarlo todo. Caín cayó de rodillas, incapaz de sostener la mirada del cielo. Nahara no podía oír palabras, pero sí sentía el peso del juicio, una presencia que descendía como un manto implacable. Caín levantó la vista, y por un instante, Nahara vio en sus ojos algo que nunca olvidaría, no solo culpa, sino miedo. Un miedo profundo, ancestral, nacido no del castigo divino, sino de la certeza de que ya no pertenecía a ningún lugar. De que su pecado lo había convertido en un extraño, un errante, incluso entre los suyos. Cuando él huyó del claro, lo hizo como un hombre desgarrado por dentro, perseguido por la sombra de un hermano que ya no podía responderle. Nahara cayó de rodillas junto al cuerpo de Abel. Tomó su mano fría, incapaz de comprender cómo un mundo tan joven podía conocer una muerte tan antigua. El cielo se oscureció un instante, como si también guardara luto. La historia de la humanidad acababa de cambiar. Y Nahara, una hija sin nombre en los relatos futuros, había sido testigo del primer derramamiento de sangre y del nacimiento de un destino que arrastraría a Caín hacia tierras donde lo desconocido lo esperaba con los brazos abiertos. Cuando el cuerpo de Abel fue enterrado bajo la tierra recién removida, el silencio se volvió tan profundo que parecía tener peso. El aire mismo parecía contener el aliento, como si temiera romper el frágil hilo que sostenía a la familia de Adán en aquel momento. Nahara permaneció cerca de Eva, que lloraba sin lágrimas, con un dolor tan antiguo como la humanidad misma. Adán, con la mirada hundida, no decía palabra, era como si hubiera visto repetirse un eco oscuro de la caída. Pero Caín no estaba allí. Él había huido a la llanura, tambaleante, con las manos aún temblorosas. No tenía dirección ni propósito. El horizonte se le presentaba infinito y amenazante, un vacío que no ofrecía refugio. Caminó sin saber si quería escapar de Dios, de su Padre o de sí mismo. Fue allí, en medio de la nada, cuando la presencia descendió sobre él. No era un sonido, ni una luz, ni una figura visible. Era un peso que lo rodeó como el aire antes de una tormenta, una voz que surgía desde todas partes y ninguna. ¿Qué has hecho? Caín cayó de rodillas. La tierra bajo él estaba seca, resquebrajada. Sintió que cada grieta se abría como un ojo que lo observaba con acusación. Mi castigo es demasiado grande, balbuceó. Me expulsas de la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Nahara no estaba allí para oírlo, pero en el campamento sintió un estremecimiento, como si el mundo hubiera cambiado de ritmo. Eva levantó la vista, confundida, Adán apretó los puños sin razón aparente. Era como si el juicio pronunciado sobre Caín resonara en toda la creación. En la llanura, Caín temblaba. Sus palabras, impulsadas por un terror instintivo, salieron antes de que pudiera medirlas. Cualquiera que me encuentre. Había dicho esa frase sin pensar, pero al pronunciarla, la certeza lo golpeó con fuerza. No estaban solos. Desde hacía años, Caín había visto sombras más allá de las colinas. Siluetas que se movían de forma distinta, luces en la noche que no pertenecían a su campamento. Ruidos en el viento que no venían de los animales conocidos. Nunca lo dijo. Temió que fueran imaginaciones. Temió que fueran presagios. Temió, sobre todo, que fueran reales. Ahora lo sabía. Si él caminaba como un fugitivo, sería hallado tarde o temprano por manos desconocidas. Me matarán, repitió, hundiéndose en el polvo. La presencia respondió con una severidad que atravesó el aire como un filo. La tierra ya no te dará su fuerza. El suelo se quebró bajo sus manos. Era como si estuviera tocando piedra muerta. El vínculo que había tenido desde niño con los campos, aunque lleno de frustración, se rompió en ese mismo instante. Lo que antes era arduo, ahora sería imposible. Ninguna semilla germinaría bajo su cuidado, ninguna planta brotaría para él. Era un rechazo más profundo que el sufrimiento, era la pérdida de toda identidad.
Serás un errante en la tierra. La palabra se clavó en su pecho como una marca invisible. Errante. Sin hogar, sin herencia, sin pertenencia. Un hombre condenado no solo a vivir, sino a vivir siempre en movimiento, nunca bienvenido, nunca en paz. Caín apretó los ojos con desesperación. Me matarán, cualquiera que me encuentre. Entonces, algo inesperado ocurrió. La presencia, en vez de desvanecerse, se acercó. No con consuelo, sino con un decreto que contenía un poder que Caín no podía comprender. No será así. El aire se agitó, el viento levantó polvo alrededor de él, como si la tierra misma retrocediera. Pondré una señal sobre ti. Caín sintió un ardor en la piel, algo que no era físico, pero sí inconfundible, una impresión profunda, indeleble, que lo envolvería para siempre. No era un símbolo visible, al menos no para él, pero sabía que todos los que se cruzaran en su camino, humanos o no, percibirían algo en su presencia, algo que advertía, no toques a este hombre. Cuando el viento se calmó, la presencia había desaparecido. Caín quedó solo en la llanura, temblando, marcado, maldito y, sin embargo, protegido. Se levantó lentamente. Miró hacia el oeste, donde estaba el campamento de su familia, y sintió en su pecho un vacío tan grande que parecía absorberlo todo. No podía volver. Ya no pertenecía a ese mundo. Ni al de su padre, ni al de su madre, ni al de Nahara, que quizá lloraba en silencio por un hermano que ya no existía. Miró hacia el este. Allá, más allá de las colinas, estaban los ruidos, las sombras, los caminos desconocidos, y quizás los otros. Aquellos por los que ahora temía, pero a los que su marca espantaría. Gente de la que nadie en su familia hablaba, pero que, en lo profundo de su espíritu, siempre había intuido. Respiró hondo. Un aire áspero, seco. Aire de exilio. Entonces dio su primer paso como errante. Cada pisada parecía anunciar un destino nuevo, oscuro y vasto, donde encontraría tierras que no lo aceptarían, miradas que lo evitarían y caminos que jamás terminarían. La humanidad estaba apenas naciendo, pero el mundo, lo comprendió entonces, ya era más grande que su familia, y más peligroso. Nahara, desde lejos, sin saber por qué, sintió en el pecho el eco de ese primer paso. Caín ya no pertenecía al Edén perdido ni al hogar humilde de sus padres. Pertenecía al exilio. Y al misterio de quienes, ocultos más allá de la mirada de Adán y Eva, también caminaban la tierra. Caín caminó durante días interminables, guiado solo por su respiración agitada y el peso invisible de la marca que ardía en su espíritu. La tierra a su alrededor cambiaba, los suelos se volvían más ásperos, las montañas más distantes, y los cielos más vastos y silenciosos. Ya no podía medir el tiempo por amaneceres o noches, su exilio no tenía calendario, solo pasos. En aquella soledad, su mente oscilaba entre la culpa y la rabia, entre el recuerdo de Abel y la mirada rota de sus padres. Había perdido todo, pero no la vida, y ese simple hecho lo confundía tanto como lo atormentaba. Una tarde, cuando el sol caía rojo sobre una planicie desconocida, Caín vio humo en el horizonte. Se detuvo. Sus pulsos se aceleraron. No era fuego natural. No era un incendio. Era un humo controlado, espeso, que ascendía en columna recta. Un signo humano. O de algo parecido a lo humano. Instintivamente llevó una mano al pecho, tocando donde sentía la marca invisible. Si había otros al otro lado de ese humo, ¿lo aceptarían? ¿Lo rechazarían? ¿Intentarían matarlo, como él mismo había temido? Pero la marca se movió en su interior como una llama silenciosa, un recordatorio de que lo protegería, aunque él no mereciera protección. Caín avanzó. El asentamiento apareció poco después, oculto entre colinas. No era grande, pero tampoco pequeño. Había chozas hechas de arcilla seca y piedra, había herramientas rudimentarias esparcidas, había huellas de pasos, de animales, de vida. Y allí estaba ella. La vio cerca de un pozo rodeado por muros de barro. Tenía el cabello oscuro sujeto en trenzas y la mirada profunda de quien ha vivido en un mundo sin nombres para las cosas. Sus manos estaban húmedas de agua y tierra. Cuando lo vio, se quedó inmóvil, como si la sombra del desconocido hubiera congelado el aire.
Caín sintió que la marca vibraba. Ella retrocedió un paso, no por miedo, sino por instinto. Pero no huyó. ¿Quién eres?, preguntó ella con una voz extrañamente firme. Caín dudó. ¿Quién era? ¿Un asesino? ¿Un hijo perdido? ¿Un exiliado? Soy Caín, respondió al fin. Vengo de la tierra al oeste. Busco un lugar donde vivir. Ella lo observó con una mezcla de sospecha y curiosidad. Sus ojos parecían leer algo en el que ni él mismo entendía. La marca no era visible, pero se intuía en la forma en que la mujer lo contemplaba, con respeto involuntario, como si una sombra divina lo envolviera. Aquí nadie manda sobre la vida de otro, dijo ella al fin. Si no traes destrucción, puedes quedarte. Ese día, Caín no habló de su pasado. Ella tampoco preguntó más. Lo guió hacia las chozas y le dio un lugar donde dormir. Los demás habitantes del asentamiento lo observaron con precaución, pero ninguno se atrevió a tocarlo. Algo en él los repelía, o los protegía. Pasaron semanas. Caín, aunque incapaz de cultivar como antes, aprendió otras tareas: construir muros, levantar techos, tallar herramientas más finas. Su fuerza, otrora amarga y frustrada, encontró nuevas formas de expresarse. Y la mujer, a quien llamaban Asa, nombre que significaba aliento en su lengua, se acercó a él con el paso de los días. Hablaron de lluvias, del cielo, de los animales, de las sombras que caminaban por la noche. Asa tenía una claridad en la mirada que le hacía frente incluso a la culpa que Caín arrastraba como un espectro. Una noche, mientras el fuego iluminaba sus rostros, Caín se atrevió por primera vez a verla sin la sombra de su pecado. Y ella no apartó la mirada. Asa no era hija de Adán. No conocía el Edén ni las historias del jardín donde Dios caminaba con los hombres. Su pueblo tenía sus propios relatos, sus propios temores, su propia vida moldeada lejos de la caída original. A veces, Caín se preguntaba quién los había creado, de dónde habían venido. Pero Asa nunca respondió cuando él preguntaba. Solo decía: siempre hemos estado aquí. Como si su origen fuera tan antiguo como las piedras del valle. Con el tiempo, Asa concibió un hijo. Cuando lo tomó entre sus brazos, Caín sintió algo en su interior romperse y recomponerse. El niño lloraba con una voz fuerte, vibrante, como si anunciara la llegada de un linaje nuevo, un destino distinto al que él había cargado. Se llamará Enoc, dijo Caín. El que inicia. Asa sonrió. El nombre le gustó. La llegada de Enoc encendió en Caín una extraña determinación. Si la tierra ya no le daría su fuerza, entonces él crearía algo distinto. Algo que no dependiera del suelo, sino del trabajo humano, de la organización, de la voluntad. Así, Caín comenzó a construir. No una casa. No un refugio. Una ciudad. Piedra por piedra, techo por techo, reunió a los habitantes del asentamiento, los enseñó a reforzar muros, a abrir caminos, a levantar estructuras más grandes. Les mostró técnicas que había aprendido junto a su padre en los días tempranos del mundo. Asa trabajaba a su lado, con el niño dormido sobre su espalda. Cuando la ciudad estuvo lista, Caín se vio parado frente a ella como un hombre extraño, maldito por la tierra, sí, pero ahora creador de algo que la tierra no podía negarle. La llamaremos Enoc, dijo. Y al pronunciar el nombre, comprendió algo que lo atravesó como un relámpago: su hijo sería la primera raíz de un mundo nuevo, más allá del Edén, más allá de la culpa, más allá incluso de Adán y Eva. Pero en aquel acto también nació un misterio que Nahara, en la lejanía, nunca podría resolver. ¿De dónde vino Asa? ¿Quién la creó? ¿Y cuántos más vivían en los rincones del mundo, ignorados por la historia de sus padres? La ciudad de Enoc se alzó como un susurro del futuro, pero su fundamento reposaba sobre un secreto que ningún pergamino incluiría. No toda la humanidad nació del Edén. Y Caín había encontrado a quienes habitaban fuera del relato que él creció creyendo completo. El rumor del viento arrastró consigo las primeras inquietudes hacia el campamento de Adán. Allí, lejos de las tierras donde Caín edificaba su nueva vida, las noches se habían vuelto largas y tensas. La ausencia de Abel era como una sombra constante, pero la ausencia de Caín era un dolor distinto:
no había cuerpo que enterrar, ni rastro que seguir. Había solo un silencio que se metía entre las ramas, entre las rocas, entre los corazones. En ese vacío, las hermanas, aquellas hijas sin nombre en los relatos futuros, crecían llevando sobre sus hombros el peso de una historia que nadie contaría. Pero dentro del campamento, había un susurro que se repetía desde antes del crimen, desde antes del exilio: la humanidad debía continuar. Y Eva lo sabía. La primera vez que había sentido la vida despertar dentro de su vientre, entendió que el dolor era el precio del futuro. Y ese futuro no podía depender solo de 3 nombres varones. Había más hijos, muchas hijas, nacidas en noches silenciosas, criadas entre tareas duras y miradas protectoras. Ellas eran las raíces invisibles del mundo naciente. Nahara, que había visto el sacrificio, la ruptura, el asesinato y el juicio, era una de ellas. Había llorado por Abel con una mezcla de rabia y ternura, y había temblado por Caín, aunque sabía que su destino lo había alejado para siempre del hogar. Pero en lo profundo, también sabía algo más: la familia no se detendría ahí. No podían permitirse que la humanidad se extinguiera antes de comenzar. Una tarde, mientras el sol bañaba las colinas con luz ámbar, Adán se acercó a Eva. Ambos habían enmudecido tras la muerte de Abel, pero el paso del tiempo comenzaba a recordarles que debían seguir adelante. Eva sostenía a una niña recién nacida entre los brazos, otra más que no aparecería en pergaminos ni registros sagrados. Dios nos dijo que llenáramos la tierra, murmuró Adán, con la voz quebrada. Y aunque nuestros errores nos hayan alejado del jardín, la vida todavía nace de nosotros. Eva bajó la mirada sobre la niña, cuyo llanto suave parecía una respuesta inesperada, un eco de esperanza entre tanto duelo. Nuestros hijos deberán unirse para poblarla, dijo, casi con un susurro que temía pronunciar en voz alta. No era extraño que pensara así. En aquel tiempo, la humanidad era tan joven que no existían leyes, ni prohibiciones, ni mandatos que señalaran aquel vínculo como impuro o peligroso. No había tabú, porque no había nadie para definirlo. Solo la necesidad de sobrevivir, de multiplicarse, de llenar la tierra como les había sido ordenado. Nahara, escuchando a lo lejos, entendió antes que nadie lo que eso significaba. Ella, o alguna de sus hermanas, sería entregada a un hermano. No hubo horror en esa idea, porque no existía un concepto llamado incesto. No había moral que lo prohibiera, no había civilización que lo juzgara. Solo existía una familia primigenia en un mundo vacío que debía extenderse, crecer, convertirse en pueblos, en naciones, en futuros que aún no se imaginaban. En la primera generación de la humanidad, los lazos se formaban de manera natural, inevitable. Cada hijo de Eva sería tanto hermano como compañero potencial para las hijas que ella llevaba en su vientre. Así había sido desde Abel y Caín, así sería con Set, cuando llegara su momento. El destino de las hijas no era un misterio para ellas. Vivían cada día sabiendo que su unión sería el punto de partida para los linajes que poblarían el mundo. Y aunque Nahara cargaba la tristeza del crimen que había visto, también comprendía que su vida podía convertirse en raíz, en origen, en puente entre lo que fue y lo que vendría. Así, bajo la mirada cansada de sus padres, comenzó a formarse una nueva dinámica en el campamento. Las hermanas observaban a Set, que crecía en medio de una calma que contrastaba con la tormenta que había marcado el destino de sus hermanos mayores. Su bondad, su serenidad silenciosa, parecían una respuesta divina al dolor vivido. Y en secreto, Nahara se preguntó si sería ella quien caminaría junto a él cuando llegara el tiempo. Esa idea la asustaba y la calmaba a la vez. Sería extraño, sí, pero no indebido, sería la ley natural de un mundo que todavía no conocía prohibiciones. Sería su forma de continuar la historia que la muerte de Abel y el exilio de Caín habían intentado truncar. Así debe ser, dijo un día Adán, mientras miraba a sus descendientes jugar entre los huertos. Los hijos nacerán de los hijos. Las hijas serán madres de los futuros hombres. Es lo que Dios quiso cuando nos dijo, sed fecundos y multiplicaos. No hay otra manera. Eva sintió, con lágrimas que ya no sabía si provenían de tristeza o de esperanza. Nahara sintió entonces que su destino se unía al de toda la humanidad, como si el peso de un mundo entero descansara sobre los hombros de las hermanas que la historia olvidaría. Porque en ese tiempo antiguo, en ese mundo recién nacido, era natural que una hermana se uniera a un hermano.
Era la única puerta hacia el futuro. Y en ese silencio profundo, Nara comprendió que la expansión de la humanidad no tenía misterio ni pecado, tenía necesidad. Y ella, como todas sus hermanas, era parte esencial de ese origen que jamás sería escrito, pero que sostendría todo lo que después sería recordado. Los días en el campamento de Adán se hicieron más serenos después de los primeros años de duelo. La herida por la muerte de Abel nunca cerró del todo, y la ausencia de Caín continuaba como un hueco silencioso entre las chozas. Pero la vida seguía su curso, tejiendo nuevas sendas donde antes solo había dolor. Cada amanecer traía consigo un recordatorio de que la humanidad, aunque joven y herida, debía crecer. Con el tiempo, Seth se convirtió en un joven fuerte, de mirada tranquila y corazón reflexivo. Nada en él recordaba la violencia de Caín ni la serenidad luminosa de Abel, era una mezcla distinta, un equilibrio que parecía necesario para reconstruir lo que se había perdido. Las hermanas de Seth crecieron a su lado, trabajando, recolectando, cuidando animales y ayudando a Eva en los nacimientos. Entre ellas, Nara caminaba con un sentido de propósito que no sabía nombrar. Sabía que la historia exigía de ella más que sus manos, más que su presencia, exigía su vida, su descendencia, su continuidad. Pero en esas noches en que Adán encendía el fuego familiar y reunía a todos para transmitir lo que recordaba del Edén, Nara escuchaba algo más. Escuchaba sobre los futuros que vendrían, sobre cómo los descendientes de Set algún día poblarían tierras lejanas, construirían ciudades, levantarían altares, llevarían la memoria del Creador mucho más allá del horizonte visible. Y en esos relatos, había una verdad implícita que todos entendían sin necesitar palabras: los vínculos familiares estrechos no serían extraños en el futuro de la humanidad. Incluso cuando ellos ya no estuvieran, sus hijos y los hijos de sus hijos continuarían uniéndose dentro del mismo linaje. Adán hablaba de generaciones que aún no existían, de pueblos que nacerían del vientre de mujeres que aún caminaban a su lado, de alianzas que unirían familias cercanas como ramas entrelazadas de un mismo árbol. Y aunque no lo sabía, estaba describiendo lo que muchos siglos después ocurriría con Abraham, aquel que tomaría por esposa a su media hermana, o con Isaac, que se uniría con la hija de su prima, o con Jacob, que trabajaría por años para casarse con sus primas Lea y Raquel. Todo ello sería aceptado en su tiempo como parte natural del desarrollo de una humanidad todavía joven, aún cercana a sus raíces. En ese presente primigenio, Nara veía en Set una luz que pocas veces encontraba en los demás hombres. Era bondadoso, trabajador, atento. Cuando ella pasaba, él detenía sus herramientas para ayudarla a cargar agua o levantar una cesta. Sus miradas se cruzaban con una mezcla de timidez y destino, como si ambos supieran que la vida había reservado algo para ellos. Eva los observaba, con ojos sabios y cansados, y entendía lo que estaba surgiendo con la claridad que solo tienen las mujeres que han visto nacer un mundo. Adán también veía esos gestos, y su rostro se iluminaba con un orgullo silencioso. Así ha sido desde el principio, decía en voz baja mientras tallaba una herramienta. Así seguirá siendo mientras la tierra nos reciba. Somos un solo tronco que aún debe extender sus ramas. No hay vergüenza en que las ramas se unan entre sí mientras el árbol crece. Nahara sabía que hablaba de más que árboles. En otro tiempo, en otra civilización futura, sus palabras habrían causado escándalo. Pero en aquel lugar, en aquel inicio del mundo, no existían leyes que dictaran lo que debía hacerse, ni prohibiciones que condenaran lo que era necesario. La humanidad era pequeña, una chispa apenas encendida en un universo inmenso. Era natural, inevitable, que las familias crecieran desde sí mismas, que las uniones se dieran entre quienes compartían sangre y origen. Una noche, mientras la luna iluminaba el campamento con un resplandor plateado, Seth se acercó a Nahara. Había recogido flores silvestres, algo raro en un valle donde la tierra aún se resistía a florecer. Se las entregó sin palabras, pero su gesto decía más que cualquier discurso. Nahara sintió un calor suave recorrer su pecho. Recordó entonces las historias que Adán contaba sobre futuros descendientes, hombres justos, mujeres fuertes, líderes, pastores, constructores, madres de pueblos enteros, y comprendió que esas historias podrían comenzar con ella. No había pecado en esa unión. No había tabú. No había culpa. Solo había un mundo que debía llenarse, como un lienzo en blanco que esperaba ser pintado con vidas nuevas. Mientras Seth tomaba su mano, Nahara sintió que el pasado oscuro comenzaba a quedar atrás,
que la sombra del asesinato y el exilio se disipaba poco a poco, reemplazada por la suave certeza de que la humanidad, para sobrevivir, debía seguir el curso natural de su propia sangre. Y así, sin necesidad de leyes, sin prohibiciones ni discursos, Nahara comprendió que ella y Seth formarían una raíz más del árbol que Adán y Eva habían plantado. Un árbol que, siglos más tarde, aún entrelazaría ramas lejanas como Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. Un árbol que comenzaba allí, en el silencio de una noche primitiva, con el suave toque de dos manos destinadas a poblar el mundo. Tras la partida de Caín hacia el este, Nahara no volvió a dormir con tranquilidad. Cada noche, mientras el fuego parpadeaba en la choza y el viento ululaba entre las rocas, se preguntaba hacia dónde habría ido su hermano, qué rostro tendría ahora su soledad, qué clase de tierra pisarían sus pies marcados por el juicio. Pero había algo más, un pensamiento inquietante que no podía apartar: Caín no había huido a un mundo vacío. Lo había dicho con miedo, con desesperación: cualquiera que me encuentre me matará. Y nadie dice, cualquiera, si no cree que hay otros. Esa palabra quedó clavada en la mente de Nahara como una espina de incertidumbre. Mientras ella vivía entre los restos de una familia rota, Caín seguía su exilio hacia tierras desconocidas. Sus pasos lo llevaban a través de colinas secas, valles silenciosos y llanuras en las que el viento parecía hablar un idioma distinto. La marca ardía en él, a veces como una advertencia, a veces como un escudo. No sabía si temía más la soledad o aquello que podría encontrar más allá de la línea del horizonte. Un día, tras atravesar un bosque tan antiguo que parecía haber brotado antes del pecado, vio algo que no esperaba: humo. No era un rastro por accidente, era una columna recta, estable, creada por manos humanas. Caín se detuvo. Su corazón, endurecido por la culpa y el miedo, dio un salto. Podría ser peligro. Podría ser salvación. Podría ser la prueba de que el mundo era mucho más grande que el círculo familiar del que había salido. Se acercó lentamente, ocultándose entre los matorrales hasta que vio, con claridad, figuras humanas trabajando alrededor de un campamento. Mujeres recolectando raíces. Hombres afilando herramientas. Niños corriendo entre chozas hechas de barro endurecido y huesos largos de animales que él nunca había visto. Eran humanos. Sin duda lo eran. Pero no eran hijos de Adán. Sus rasgos eran diferentes: piel más oscura, ojos más rasgados, mandíbulas más anchas. Había una fuerza primitiva en sus movimientos, una armonía con la tierra que no dependía de un pasado compartido con él. Cada gesto de ellos parecía llevar la marca de una historia paralela, una vida que había nacido lejos del Edén. Caín sintió que algo en su interior se estremecía. ¿De dónde habían salido? ¿Quién los había creado? ¿Había otros mundos, otras familias, otras historias que Dios nunca reveló a su padre? Antes de que pudiera retroceder, un grupo lo rodeó. Miradas duras, manos firmes sobre lanzas de piedra. Pero al acercarse, una sensación extraña se extendió entre ellos, una mezcla de respeto involuntario y temor inexplicable. La marca. No podían verla, pero la sentían. Era como si una sombra se interpusiera entre Caín y cualquier mano que quisiera dañarlo. Entonces la vio. Una mujer avanzó entre los demás. Su cabello era largo y negro como el ala de un cuervo. Su piel brillaba con el reflejo del sol. Su mirada era profunda y segura, más firme que la de cualquier ser humano que Caín hubiera conocido. Lo observó largo rato, sin temor, sin agresividad. «No eres de los nuestros», dijo ella con voz baja, como quien afirma lo obvio. «No», respondió Caín. «Vengo del oeste. Fui expulsado de mi hogar». Ella ladeó la cabeza, estudiándolo, como quien intenta descifrar una historia escrita en un idioma extraño. «Aquí también fuimos expulsados», susurró al fin. «No del Edén, pero sí de la vida fácil. Aquí sobrevivimos. Aquí elegimos con quién caminar». Sus palabras no hablaban de culpa, ni de un Dios conocido, ni de un juicio divino. Hablaban de un mundo propio, de una creación que no dependía del relato de Adán. Caín sintió su alma sacudirse. ¿Había otros creados fuera del jardín? ¿Pueblos enteros nacidos sin conocer la caída, ni a Eva, ni al paraíso? Si era así, el mundo era inmenso.
Y él había vivido toda su vida pensando que solo existían los suyos. La mujer extendió una mano, no como bienvenida, sino como reconocimiento. Si buscas matar, no te servirá estar aquí, dijo con calma. Si buscas vivir, puedes quedarte. Caín tomó su mano. Se llamaba Asa. No era hija de Eva, ni nieta del Edén. Pertenecía a un linaje desconocido, formado quizás en otro rincón del mundo, en otra revelación silenciosa de Dios, o en un designio que Adán y Eva jamás conocerían. No tenía la herida de la caída en sus ojos, pero sí la dureza de la supervivencia. Con el tiempo, Asa aceptó a Caín como compañero. Y cuando su primer hijo nació, Caín lo tomó en brazos y sintió, por un instante, que la vida le ofrecía el comienzo que él había destruido. Se llamará Enoc, dijo. El que abre camino. El asentamiento se transformó. Bajo la mano experimentada de Caín, crecieron muros, casas más firmes, pasajes ordenados. Asa se convirtió en madre de una nueva rama humana, Caín, en fundador de una ciudad que llevaría el nombre de su hijo. Enoc. Cuando el primer muro quedó terminado, Caín miró a la gente que lo rodeaba, seres humanos con historias que no descendían del Edén, que no conocían a Adán, que no vivían bajo la sombra de su pecado. Gente que, aún así, era tan humana como él. Y Nahara, muy lejos de allí, mirando el horizonte desde su propio campamento, jamás sabría que su hermano había encontrado entre pueblos desconocidos algo que cambiaría el destino de la humanidad. Que el mundo no había nacido solo de una pareja. Había nacido de muchas manos. De muchos orígenes. Y Caín, marcado y errante, había pisado por primera vez el territorio donde las historias paralelas se entrelazaban, dando forma a una humanidad mucho más vasta de lo que Adán imaginó cuando despertó por primera vez en el jardín. El paso del tiempo suavizó el dolor del campamento de Adán, aunque nunca lo borró por completo. Las noches seguían cargando el eco del nombre de Abel, y el amanecer recordaba la ausencia de Caín. Pero la vida continuaba, y con ella crecían los hijos y las hijas que la historia oficial jamás mencionaría. Entre esas hijas, dos comenzaron a destacar con el brillo silencioso de lo inevitable, Abán y Asura. Abán nació en un amanecer cubierto de niebla. Sus ojos, desde recién nacida, tenían un tono extraño, no eran oscuros como los de Nahara ni luminosos como los de Abel en vida, sino de un color ámbar que parecía retener la luz. Eva, al sostenerla por primera vez, sintió un estremecimiento que no pudo explicar. Había en la niña una mezcla de dulzura y melancolía, como si cargara un destino que la precedía. Su nombre será Abán, dijo Eva con voz suave. Porque en ella hay algo que no puedo nombrar. La niña creció siendo callada, observadora, más atenta al viento que a las voces humanas. Adán decía que tenía un alma antigua, que miraba al mundo como si recordara algo que no era de este lado del Edén. Asura, en cambio, nació años después, cuando la familia ya había aprendido a vivir con la herida del asesinato. Su nacimiento fue distinto, vino al mundo en una tarde templada, cuando el cielo parecía pintado de azul profundo. Sus ojos tenían ese mismo color, tan poco común entre los humanos primitivos que Adán lo tomó como un signo. Asura, declaró él. Porque el cielo ha puesto su sello en ella. Asura era risueña, enérgica, con una determinación que a veces desconcertaba a Eva. Donde Abán era silencio, Asura era movimiento, donde Abán era introspección, Asura era pregunta. Pero ambas compartían algo que nadie más tenía, una conexión intangible entre ellas, como si sus destinos estuvieran entrelazados desde antes de nacer. Cuando Caín mató a Abel y fue expulsado, Abán sintió un estremecimiento profundo, como si un lazo invisible se hubiera desgarrado dentro de ella. No lloró como Nahara ni gritó como Eva, simplemente se quedó inmóvil, mirando el vacío, con los ojos ámbar brillando a la luz del fuego. Esa noche, mientras el campamento dormía, se acercó a Adán. Padre, susurró. ¿Qué pasará con Caín? Adán la miró como si fuera la primera vez que realmente la veía. Había algo en ella que lo inquietaba, una profundidad que él no podía comprender del todo. Caminará lejos, respondió Adán. Y llevará con él su culpa. Abán bajó la mirada. No caminará solo. Adán quiso preguntarle qué significaba eso, pero Abán ya se alejaba, envuelta por la oscuridad. En los días siguientes,
mientras Caín recorría tierras desconocidas, Abán sentía en su espíritu un tirón constante hacia el este. No sabía explicarlo, pero su alma parecía seguir a quien el mundo había condenado al exilio. Era como si un hilo invisible, tejido desde antes de su nacimiento, la uniera a él. Ella no sabía que su nombre aparecería algún día en un texto que jamás leería, ni que generaciones futuras la reconocerían como la esposa de un hombre marcado. Solo sabía que cuando pensaba en Caín, su pecho ardía como las brasas de un fuego antiguo. Fue ese lazo el que guió sus pasos cuando llegó la hora de partir. Una mañana, sin anunciarlo, recogió algunas provisiones, frutos secos, pieles, agua. Asura, que la observaba desde la puerta de la choza, comprendió sin palabras. ¿Vas por él?, preguntó. Abán asintió lentamente. No debería estar solo, murmuró. Asura tomó sus manos y las apretó. Era la despedida silenciosa de dos almas destinadas a caminos opuestos. Abán partió sin mirar atrás. Encontrar a Caín no fue difícil. Era como si cada paso que él daba dejara una huella en su espíritu que ella podía seguir. Cuando por fin lo vio en un valle perdido, sentado junto a un arroyo, con la mirada encendida por la culpa y el cansancio, supo que el viaje había terminado. Caín la miró sorprendido, casi asustado. La marca en su interior vibró, advirtiendo, protegiendo. Pero Abán no retrocedió. No tienes que hablar, dijo ella, con voz tranquila. Solo, no estés solo. Caín no entendió qué hacía ella allí. Ni por qué su presencia calmaba un dolor que creía eterno. No preguntó de dónde venía ni por qué había atravesado tierras hostiles para alcanzarlo. Solo aceptó, por primera vez desde el juicio, que alguien lo mirara sin temor. La historia que nacería de aquella unión no aparecería en los relatos oficiales. Pero según la antigua tradición preservada en el libro de los jubileos, Abán sería la mujer que caminaría junto a Caín, la primera compañera de un hombre maldecido, la primera madre de un linaje que viviría lejos del Edén. Asura, por su parte, permaneció en el campamento. Cuando Set alcanzó la adultez, su mirada se cruzó con la de ella como si ambos hubieran esperado ese momento desde siempre. Set era sereno, paciente, lleno de una luminosa humildad que contrastaba con la tragedia que había marcado su familia. Asura lo acompañaba en sus labores diarias, y su presencia suave lo llenaba de una paz que él creía perdida. Eva observó a los dos con una mezcla de alivio y esperanza. En Asura vio una segunda oportunidad para el linaje justo. En Set, la renovación que Dios había enviado tras la muerte de Abel. Su unión no fue decisión de uno, sino del destino. Y así, mientras Abán caminaba junto al errante Caín, Asura se convertía en la compañera de Set. Las dos hermanas, hijas olvidadas en los relatos, se convirtieron en pilares de la humanidad. Abán, madre del linaje errante. Asura, madre del linaje justo. Dos ramas nacidas del mismo tronco, destinadas a recorrer caminos opuestos, pero igualmente necesarios para la expansión del mundo. Y aunque ningún texto canónico preservara sus nombres, sus pasos quedaron impresos en el polvo del inicio, en el tejido invisible que sostiene la historia humana desde sus primeros latidos.